Una ciudad modelada por el viento y el hielo, pegada al lago Ontario. Toronto. Tenemos estas condiciones de tormenta tan peligrosas cuando caen un par de metros de nieve en una hora o así. En invierno, las temperaturas pueden caer hasta a menos 30 grados y las nubes de nieve pueden enterrar la ciudad en un momento. ¿Cómo puede Toronto prosperar en este clima? Para descubrirlo, vamos a desmontar la ciudad. Para revelar sus mecanismos internos secretos y poner al descubierto la ingeniosa tecnología que permitió a los ingenieros construir esta metrópolis de hielo. Desmontando la ciudad. Ciudad de hielo. Toronto. Toronto es la ciudad más grande de Canadá y la potencia económica del país. Un bosque de rascacielos se eleva sobre su línea de costa. El eje central es un pináculo de la ingeniería canadiense, la Torre CN. Construida para aumentar la potencia de radiodifusión, esta torre se eleva medio kilómetro sobre la ciudad. 5 veces más alta que la Estatua de la Libertad, es la construcción más alta del mundo occidental. Bienvenidos a la Torre CN. Cada año atrae a más de 1,5 millones de visitantes en busca de la emoción de estar en las alturas. Muy bien, chicos. ¿Alguien más? Vamos. Para aquellos que necesitan más adrenalina, está el paseo por el bordillo. Venga, seguidme y agarraos a vuestro arnés. ¡Sí! Excelente. Tambaleándose a 116 pisos de la ciudad, estos temerarios obtienen unas vistas impagables. Bien hecho. La ingeniería que hay bajo sus pies es igual de impresionante. Para sobrevivir a los feroces vientos que soplan desde el lago Ontario, la Torre CN tiene una ingeniosa tecnología oculta bajo su revestimiento. Las paredes contienen casi 100.000 toneladas de hormigón. Oculto dentro de ellas está el ingrediente secreto que hace que esta torre sea tan increíblemente fuerte. Más de 120 kilómetros de cables gruesos de acero se extienden desde la parte superior hasta los cimientos para sujetarla a la tierra. El acero y el hormigón juntos mantienen la torre erguida, incluso durante las tormentas más intensas. El viento no es la única fuerza a la que se tiene que enfrentar. La tierra que está bajo Toronto está empujando la ciudad hacia arriba debido a un acontecimiento geológico de hace casi 100.000 años. Aún hay rastros visibles de lo que pasó a 100 kilómetros al sur, cerca de Port Colborne. Este hombre conoce las rocas de alrededor de Toronto como la palma de su mano. El geólogo Nick Kyles ha encontrado pruebas del violento pasado de la ciudad grabadas sobre las rocas de una presa. Lo fascinante de esta presa es que la superficie del lecho de roca ha sido marcada en profundidad con estos largos arañazos. Y si se echa un vistazo por la zona, todas tienen la misma orientación. Y ese es el sello distintivo de un lecho de roca arañado por el hielo. Así que esta es la huella dactilar única de un glaciar. Y en el fondo del hielo, de unos 2 kilómetros de grosor, hay rocas y guijarros que fueron arrastrados por el lecho de roca y la marcaron. Podemos descubrir la dirección de la corriente del hielo y a qué velocidad iba. Se movía desde la zona de Toronto, justo detrás de mí, en dirección a los Estados Unidos.
Hace 95.000 años, Toronto estaba paralizada por una edad de hielo. Las temperaturas cayeron en picado y unos glaciares inmensos del Ártico invadieron Canadá. Donde hoy se sitúa Toronto, había un muro de hielo casi 4 veces más alto que la Torre CN. El glaciar era tan pesado que empujó la corteza terrestre casi medio kilómetro dentro de las rocas al rojo vivo que había debajo. Imaginen que esta es la corteza terrestre, es quebradiza, pero descansa sobre un material plástico suave del manto. Cuando se crearon esas capas de hielo, durante decenas de miles de años, empujaron la corteza hacia el interior del manto. Las capas de hielo se derriten muy rápido, así que desaparecieron. Pero debido a la recuperación del manto, la corteza está aún elevándose bajo Toronto hoy en día. Cada año, invisible a simple vista, los edificios de Toronto se elevan 2 milímetros, más o menos el grosor del papel de aluminio. No es mucho, pero sujetar los rascacielos en una tierra que se mueve es un gran desafío para los ingenieros. Clayton Allary trabaja en la zona de excavación de los últimos rascacielos, las torres West Harbour. Las 2 torres que hay al sur son los 2 últimos proyectos en los que trabajé. Llevo atrapado en este barrio 8 o 9 años. Paso casi más tiempo en el lugar de trabajo que en casa. A veces creo que mis hijos lo prefieren así. Esto que veis aquí albergará 2 torres diferentes. Una tendrá 16 pisos de alto y la otra 17. Y para los aficionados a las aves habrá un estanque en medio de todo eso. La primera tarea de Clayton es excavar un enorme foso para los cimientos de la torre. Son unos magníficos cimientos, mejores que echar un manto de hormigón. Es el hormigón de la madre naturaleza. No se puede excavar en esta roca. Tienes que abrirte camino a través de ella, y cavar es casi imposible. Tras 2 meses y medio destrozando este lugar, conseguiremos llegar a donde queremos. Pero entonces empiezan los problemas de verdad. La tierra ascendente de Toronto crea una tensión en las rocas que intenta empujarlas dentro del foso. Así que los ingenieros deben tomar medidas especiales. Primero construyen muros de refuerzo de acero para evitar que la tierra se suelte. Después, unas anclas de acero de 14 metros de largo aseguran los muros en el lateral. Unos sensores miden la fuerza con la que están siendo empujados. A veces, el equipo incluso excava una zanja alrededor de la zona para dar más espacio a las rocas. Después espera, a veces durante meses, hasta que la tierra finalmente deja de moverse. Tenemos una pequeña zona en la que poder trabajar en Toronto, así que necesitamos saber qué va a hacer la roca, en cuánto tiempo y qué alcance tendrá su movimiento. Vemos que hay mucho movimiento los primeros meses y después se ralentiza con el tiempo. Una vez que la tierra se asienta, el equipo puede construir la base de las torres. 18 meses más tarde, 2 nuevos rascacielos se unirán al atestado horizonte. Toronto tiene más rascacielos en construcción que cualquier otra ciudad de Norteamérica. Gracias a la ingeniosa ingeniería de cimientos, estos gigantes de cristal, hormigón y acero se sostienen sin peligro sobre rocas que siguen moviéndose.
Sostener rascacielos no es el único desafío para los ingenieros de Toronto. También deben hacer que el tráfico siga avanzando, incluso durante una ventisca. Esta es la carretera más concurrida de Norteamérica, la autovía 401. Esta gigantesca carretera se extiende por más de 800 kilómetros a través de Canadá. Sus 18 carriles atraviesan el medio de Toronto y mueven una cantidad enorme de tráfico. Cuando la nieve alcanza la ciudad, la 401 necesita seguir abierta, un trabajo duro para los ingenieros como Andy McKay. Las condiciones se pueden deteriorar rápidamente en esta zona. Somos la mayor carretera de la ciudad de Toronto. El tráfico diario en esa autovía que está justo enfrente es la más alta de Ontario. Esta gente quiere llegar al trabajo a tiempo y si no llegan, sin duda, nos lo harán saber. Son las 5 de la mañana. Una gran tormenta de nieve se dirige a la ciudad. El equipo de Andy se pone en marcha. La tormenta llega por el oeste. Está a 10 minutos de nosotros. Por desgracia nos alcanzará en plena hora punta y eso hace que vaya a ser un desafío mayor. Rob, recuerda que por cada kilómetro de carretera hay 2 de cunetas. En invierno, el tiempo en Toronto puede cambiar en un momento. Unas enormes nubes avanzan rápidamente desde el lago Ontario y llegan sin avisar. Muros de nieve en movimiento de hasta 3 kilómetros de alto asfixian la ciudad. La visibilidad en las carreteras puede ser nula. En la autovía 401, con 18 carriles llenos de coches, esto puede ser un desastre. Estas rápidas tormentas de nieve golpean Toronto casi todos los inviernos. ¿Pero qué las causa? En el puerto, Nick Iles se encuentra cara a cara con el culpable, el lago Ontario. El lago es muy profundo, hay un volumen de agua increíble almacenado aquí, y eso atrapa energía, calor. Incluso en los inviernos más fríos no se congela. Pero el agua, de hecho, está fría. Si caes ahí dentro no durarías mucho. En realidad es muy peligroso, pero es más cálido que el aire que circula por encima. El aire húmedo y cálido que sobrevuela el agua choca con los vientos fríos que avanzan por el lago. Los vientos elevan el aire cálido 3 kilómetros en la atmósfera. Allí la temperatura baja drásticamente. La humedad del lago se congela casi instantáneamente. Forman nubes llenas de nieve que avanzan rápidamente hacia la ciudad. Cuando el frente alcanza Toronto, ralentiza el ritmo y las nubes se amontonan en un muro de copos de nieve de más de 15 kilómetros. Después sueltan millones de toneladas de nieve sobre la ciudad. Tenemos estas condiciones tan peligrosas cuando caen un par de metros de nieve en una hora o así. Hay muchos accidentes en las carreteras. En el depósito, las excavadoras preparan el arma preferida de Toronto, la sal. El uso normal de este depósito para todo un invierno es de unas 5 o 6 mil toneladas. Debido a la nieve, los canadienses usan 360 kilogramos de sal por persona cada año. Un récord mundial. Por fortuna, Canadá tiene algunas de las minas de sal más grandes del mundo. Cada año extraen más de 2 millones de toneladas de sal de esta mina cercana a Windsor, al oeste de Toronto.
Los mineros hacen agujeros en los muros y los rellenan con explosivos para poder soltar la sal. Controlan minuciosamente las explosiones, dejando unos pilares gigantes que puedan soportar la tierra de encima. Clavan tornillos de acero en el techo, llamados ángeles de la guarda. Si la sal del tejado empieza a moverse, los ángeles se caen, avisando a los mineros. Una red de cintas transportadoras lleva la sal a un enorme triturador subterráneo. Unos rodillos gigantes trituran los trozos en granos diminutos que pueden usarse como arenilla. Finalmente, unos elevadores transportan la sal a 290 metros hasta la superficie. Aquí se convierte en munición para la guerra de Toronto contra la nieve. Se necesita un escuadrón entero de quitanieves para limpiar la autovía 401. Hoy cae bien. Se está acercando. La tormenta se acerca. Con la tormenta de camino, están realizando un ataque preventivo en los puntos más peligrosos. Rob controla las esparcidoras de sal desde el calor de su cabina. Hay 2 carriles en malas condiciones. Después se amplía a 3. Hay que dispararlo a 10 metros. Para alcanzar 3 carriles cuando la esparzo. Hay días en los que no puedes avanzar. He hecho rutas 3 veces y me lleva 5 horas cada una de ellas. En los largos inviernos de Toronto, los camiones de sal están siempre de guardia. Sin ellos, toda la ciudad acabaría paralizada. Cada año usan 150.000 toneladas de sal extraídas de debajo de Ontario para mantener las carreteras abiertas. La sal de las minas de Ontario limpia carreteras de todo Canadá e incluso del norte de los Estados Unidos. Pero los ingenieros de Toronto no solo deben proteger coches y camiones, también tienen que resguardar a los peatones de los elementos. Cuando el invierno alcanza la ciudad más grande de Canadá, salir a dar una vuelta puede ser una pesadilla, incluso para los peatones. Pero oculta bajo las calles y los rascacielos de Toronto, hay una maravilla de la ingeniería subterránea que permite a la gente escapar del mal tiempo. Debajo de la piel de la ciudad se encuentra un mundo paralelo llamado Paz. 28 kilómetros de pasillos, centros comerciales y estaciones de metro excavadas en la tierra blanda que hay bajo la ciudad. ...10 kilómetros al este del centro, en los acantilados de Scarborough. Nick Iles busca pistas sobre esta tierra tan especial. Es una historia única. Pensar que hace solo unas decenas de miles de años, que no es nada en geología, el hielo cubría totalmente esta zona hasta la base de esas nubes y dejó estos extensos depósitos. Hace 90.000 años, un enorme glaciar se movía sobre el lugar en el que hoy se levantan los rascacielos. Las rocas desprendidas de la Tierra giraron dentro del hielo durante milenios, hasta que se convirtieron en granos diminutos de morrena. Cuando el glaciar se derritió, dejó atrás una capa gruesa.
sobre la que está Toronto en la actualidad. La morrena es blanda pero firme. Es perfecta para que caben nuevos túneles de metro bajo la ciudad. Ahora estamos en una curva que pasa justo bajo una de las principales carreteras norte-sur de Toronto. La perforadora de túneles puede excavar 300 toneladas de tierra por hora. Pero su conductor debe controlar con precisión cuánto mastica este monstruo. Si cargas muy poco material, le cuesta pasar a través de la tierra. Y si cargas demasiado, provoca hundimientos en la superficie. Se podrían hundir calles y edificios al crear grietas en la superficie. Es fácil abrir túneles en la tierra blanda bajo Toronto. A medida que la perforadora excava, hace pasar la morrena a través de su cabezal de corte. Un tornillo transportador extrae los escombros del túnel. Pero si la tierra de la parte frontal está muy suelta, entra en la máquina demasiado rápido. Se pueden abrir grietas alrededor del túnel dañando las infraestructuras superiores. Así que el equipo de John inyecta un líquido bajo el cabezal que convierte la tierra en una pasta espesa. Un mamparo hermético la empuja sobre la cara del túnel para controlar la tierra suelta. De esta manera, la máquina puede excavar casi 40 metros de túnel al día sin lo que hay encima. Cada vez que excavamos 1,5 metros, extraemos aproximadamente 100 o 115 toneladas, según las condiciones del suelo que tengamos en ese momento. Así que lo que veis aquí es morrena virgen. Aunque se abran paso a través de la tierra blanda, el equipo debe estar preparado para sorpresas desagradables, como rocas que ni siquiera un glaciar pudo triturar. Con mucha frecuencia hay rocas que pueden dar problemas. En cuanto al tiempo, nunca sabemos cuánto retraso puede haber hasta que ves el tamaño de la roca. Si es grande, podría llevarnos un par de días o podría ser cuestión de horas. Todo depende de lo que encontremos cuando lleguemos. La morrena puede esconder rocas del tamaño de un coche y es imposible cavar a través de ellas. El equipo debe pasar martillos perforadores por los huecos del cabezal y romper las rocas en trozos pequeños para que la máquina pueda continuar. En la tunelación no existe la marcha atrás, así que la máquina está diseñada para las tareas necesarias. Crear túneles es un proceso costoso. Cuando la máquina está enterrada en la tierra, no se puede hacer nada más. Tienes que llegar al final del camino. Digerir la tierra bajo Toronto tiene sus consecuencias, incluso para una máquina tan grande como esta. Estas son las pinzas que están en la cabeza de la perforadora. Y como pueden ver, el camino está terminado. Así que los dientes están gastados. Ahora vamos a sacar el cabezal de corte y levantarlo de la tierra. Es solo esta pequeña sección frontal de 50 toneladas. Lo llevaremos al almacén. ¿Así va bien? Izar el cabezal de una tuneladora es un trabajo muy difícil, pero es la manera más rápida de llevarla al dentista. Cambiamos todos esos dientes y los reemplazamos por unos nuevos. Así estará lista para el nuevo trayecto. El equipo tiene que reemplazar un juego de dientes cada semana. Tendrán que hacerlo muchas otras veces, ya que sus topos mecánicos aún tienen otros 5 kilómetros de suelo glaciar que cavar.
En el año 2020, la red de transporte subterránea crecerá más de 100 kilómetros de túneles de metro y tren. Se conectarán directamente a la red PATH. 371.000 metros cuadrados de calles urbanas subterráneas. Juntos permitirán a la gente de Toronto pasar bajo la piel de su ciudad a diario, en un confort climatizado. Haga el tiempo que haga. Pero a medida que la ciudad se expande por encima y por debajo, suministrarle electricidad es otro desafío gigantesco para los ingenieros. El invierno en Toronto es frío y oscuro. El consumo de electricidad se dispara a medida que los días se hacen más cortos y las temperaturas caen. Este es un lugar en el que les gusta el frío, incluso en invierno. Es el recinto de hockey sobre hielo más grande de la ciudad, el Air Canada Centre. Hacer hielo que pueda sobrevivir a un partido de hockey es una ciencia y un arte. Tienes a tíos de 100 kilos moviéndose a 15 por hora y cuando frenan, escarban medio centímetro en el hielo. Cuando haces hielo en el congelador lo metes y te olvidas, aquí no. El secreto del hielo perfecto para hockey de Brian está oculto a 5 metros del suelo. Un lecho grueso de tierra y grava, cubierto por espuma de poliestireno, aísla la pista de la tierra inferior. Un bloque de hormigón va encima. 10 kilómetros de tuberías de acero llenas de un potente refrigerante enfrían el hormigón a menos 7 grados. Los fabricantes de hielo esparcen agua por encima que se congela al instante. Después aplican una capa de pintura blanca, otra de agua y el hielo está listo, con un grosor perfecto de 25 milímetros. Esta es la última vez que mediremos el hielo hoy. Cuantas más veces midamos, más fácil es que quede bien. 3 centímetros. Tenemos un tiempo limitado para fabricarlo. Tenemos que apresurarnos. Hay un evento casi cada noche. Mantener el hielo congelado requiere mucha electricidad, incluso en pleno invierno. La electricidad es muy importante en este complejo. Tenemos 283.000 vatios en lámparas de haluro en la parte superior para iluminar a los jugadores. Para hacer hielo hay 3 refrigeradores de 125 caballos y funcionan todo el día y más durante un partido como el de hoy. Si no hubiera electricidad no habría hockey. Durante el partido, esta pista consume 4 megavatios de electricidad, suficiente para abastecer 3.000 hogares. Pero en una ciudad de 2,5 millones de habitantes, eso es solamente la punta del iceberg. Casi un cuarto de la electricidad viene de una de las maravillas naturales más espectaculares. Está a 65 kilómetros al sur de la ciudad. Las cataratas del Niágara. Fluye más agua por estas rocas que en ninguna otra catarata del mundo. Nick Iles intenta descubrir nuevos secretos sobre las cataratas. La mayoría de esta agua fue antes hielo que se derritió hace 20.000 años y creó el 20% de toda el agua potable del planeta. Hay 4 de los grandes lagos encima de aquí y toda su agua se descarga en estas cataratas. Este es el último embotellamiento. La cantidad de electricidad y energía que sale de aquí, de toda la nieve derretida, es una exhibición formidable de la fuerza del agua. El agua de los antiguos glaciares ha convertido las cataratas del Niágara en la estrella de las cataratas.
Pero cuando las luces se apagan y los turistas se van, se hacen mucho más pequeñas. Cada noche a las 10 reducen el caudal a la mitad, aprovechando el agua para generar electricidad. De día, más de 3 millones de litros de agua pasan por las cataratas cada segundo. Por la noche, los ingenieros desvían agua del alto de las cataratas y vierten 250 millones de litros por minuto a través de un canal hasta la garganta del Niágara. Dos enormes paredes de una presa retienen el agua. Dentro de ellas, unas tuberías del ancho de un autobús canalizan el agua hasta una central eléctrica. El agua hace girar las turbinas, generando casi 2 gigavatios de electricidad, suficiente para suministrar electricidad a más de 1,5 millones de hogares. Cuando se abrió en 1954, era la central hidroeléctrica más grande del mundo. Esta es la presa que retiene el agua para las centrales generadoras. Trasladamos el flujo de agua a este lugar porque podemos aprovechar una caída extra de 3 o 4 kilómetros del agua, lo que nos da una cantidad bastante mayor de electricidad producida con esa caída. Dentro de la presa, 16 generadores producen electricidad. La producción total de esta central es de 1.800 megavatios. Se pasa a una red que la suministra a toda la provincia, incluida la ciudad de Toronto. Hoy, el agua crea más del 20% de la electricidad de Toronto. La caída brusca y la gran cantidad de agua glaciar que viene de las cataratas son una gran baza para la ciudad. Pero eso no va a durar para siempre. Las cataratas del Niágara son una maravilla geológica. Pero tienen un punto débil que al final las podría llevar a la destrucción. Aquí pasan dos cosas. Justo aquí tenemos la presencia de esta roca blanda. Es una roca arcillosa antigua, muy blanda, llamada esquisto. Y sostiene esa capa de roca, esa de ahí. Pero el esquisto está muy erosionado, así que las cataratas se están moviendo hacia atrás. Hace 12.000 años no había ninguna catarata en Niágara. La pared de las cataratas estaba a 11 kilómetros río abajo, justo en la orilla del lago Ontario. Como había una caída de 50 metros, el agua fue comiendo la roca arcillosa al pie de las cataratas. Erosionó la roca blanda del fondo, hasta que la capa de roca más dura se derrumbó. De esta manera, las cataratas fueron retrocediendo a través de millones de toneladas de roca hasta donde están hoy. Y el proceso aún no ha terminado. Retroceden 30 centímetros cada 10 años. Todas las cataratas retroceden, pero ninguna en el mundo está retrocediendo tan rápido como esta. Se ha ralentizado por el agua que se desvía para la central hidroeléctrica, pero dentro de 20.000 años habrán desaparecido. Hasta que esto ocurra, los ingenieros quieren sacar el máximo provecho a esta maravilla natural. Para cubrir el aumento de demanda de electricidad, necesitan llevar más agua a las centrales.
El plan es excavar un túnel gigante que lleve el agua justo por debajo de las cataratas. El túnel será un 50% más ancho que el del Canal de la Mancha. Un trabajo para la perforadora más grande del mundo, la Big Becky. Muy pronto, millones de litros de agua pasarán por aquí, pero no se podrá escapar ni una gota. Hoy, los ingenieros están colocando una membrana impermeable que cubrirá todo el largo del túnel. Si el agua dulce que se envía por el túnel se colase en la roca que la rodea, hincharía y dañaría el recubrimiento de hormigón. La membrana se aplica por todo el largo del túnel, de 10,2 kilómetros. Se prueba esta membrana antes de colocar el hormigón. La membrana de plástico tiene solo un par de milímetros de grosor. Ahora tienen que cubrirla con más de 700.000 toneladas de hormigón y todo sin hacer la más mínima rotura. Este camión viene de la báscula a 100 metros en la superficie. Hay 7 camiones por cada vaciado. La hormigonera se coloca sobre la deslizadora, se mueve sobre la remezcladora y se bombea a lo lejos. Vamos a bombear unos metros más de hormigón antes de cerrar la trampilla y cambiar a la línea de inyección. Adelante, enciende la bomba. Cada vaciado puede tardar 7 horas. Trabajarán los 7 días de la semana para cubrir los 4 kilómetros de túnel que faltan. Después lo conectarán al río para obtener casi 2.000 millones de litros de agua extra cada hora. Cuando acabemos el túnel, no querrás estar aquí, porque habrá 500 metros cúbicos de agua por segundo fluyendo. Este nuevo túnel aumentará la producción de electricidad del Niágara en un 25%. Ayudará a congelar el hielo del Air Canada Center y mantendrá a los jugadores bajo los focos. Iluminará las calles de Toronto y mantendrá a la gente caliente. En total, el agua de los glaciares puede abastecer a 160.000 hogares más. Pero cuando el invierno da paso a la primavera y la nieve se derrite, ¿cómo puede Toronto impedir que sus calles se inunden? La nieve y el hielo no son las únicas amenazas. En primavera, la nieve derretida y el agua de lluvia pueden inundar la ciudad. Por suerte, Toronto tiene una red natural de sumideros. Más de 400 kilómetros de barrancos profundos pasan a través de ella. Este, justo en la autovía 401 en Pickering, tiene más de 20 metros de profundidad. ¿Qué creó estas espectaculares marcas en el paisaje urbano? Estos valles son comunes en la zona de Toronto, pero son poco corrientes por los arroyos tan pequeños que se sitúan en estos valles tan reducidos con pendientes muy pronunciadas. Normalmente los cañones de este tamaño sufren millones de años de erosión, pero estos fueron recortados por ríos muy jóvenes. Hace más de 12.000 años, el hielo de aquí empezó a derretirse. Formó un lago enorme, contenido por el borde del glaciar. Cuando el agua finalmente se abrió camino a través del hielo, asomó el lecho del lago alrededor de la orilla.
Entonces, durante siglos, los ríos de hielo derretido fueron excavando unas marcas en la blanda morrena. Esto creó los espectaculares barrancos de Toronto. Esta sería la orilla del acantilado del antiguo lago glacial Iroquois. En cuestión de semanas, ese lago se drenó drásticamente y los ríos, típicos de todas las zonas de Toronto, recortaron los blandos sedimentos glaciales, dejando estos acantilados laterales, que ahora son el medio de drenaje natural de la ciudad. Pero a medida que Toronto crecía, lo hacía sobre los barrancos. Muchos de ellos están ahora ocultos bajo las calles. Y los arroyos que antes fluían libremente, ahora están encerrados en tuberías y alcantarillas subterráneas. No pueden mover tanta agua como los barrancos abiertos, lo cual crea una enorme presión en los drenajes. En el año 2005, Toronto sufrió el mayor y más costoso desastre natural de su historia. Una enorme tormenta inundó las alcantarillas, destruyendo carreteras y casas. Nunca había visto nada de esa magnitud. Cuando ves la mayoría de la ciudad bajo el agua y secciones de las carreteras principales totalmente anegadas, te da una idea de lo importante que fue la tormenta. Ahora, Michael y su equipo trabajan duro para defender a la ciudad de futuros desastres. Su primer trabajo es fortificar los barrancos que quedan. Detrás de la parte superior de ese terraplén hay un par de casas. En última instancia queremos intentar proteger esas casas y a sus habitantes. Las zonas blandas del barranco se desprenden fácilmente. El equipo debe hacerlas lo suficientemente fuertes para resistir la crecida del agua. Queremos ir un paso por delante de la naturaleza, por así decirlo. Tuvimos que recortar la orilla del riachuelo y después reforzarla poniendo esta pesada y dura armadura de roca. Así la llamamos. El equipo de Michael debe acabar el trabajo antes de que se produzca la siguiente tormenta. Si lo dejamos intacto, no sabemos qué daños podrían crear la erosión y la circulación del río. El hielo forjó la tierra sobre la que descansa Toronto, y los ingenieros de la ciudad han sacado provecho de ello. Gracias a los ingeniosos inventos que están ocultos bajo la piel de esta ciudad, que despejan sus calles, que protegen a sus residentes y que sujetan sus rascacielos. Toronto se ha levantado desde las orillas del lago Ontario para convertirse en una ciudad nacida del hielo.